Buenos amigos, amigas, bienvenidas a a un nuevo chat de voz a través de Telegram, en este espacio que hemos decidido llamar Mentores en Acción, sobre todo porque estamos dentro del grupo de mentoring de seguridad y salud ocupacional, un espacio que ya llevamos más de 2 años, un grupo de Telegram, en donde ya tenemos, bueno, ya alcanzamos los 467 miembros de esta comunidad que han venido uniéndose, bueno, de diversos países y haciendo sus colaboraciones de diversas partes del mundo. El día de hoy quisimos invitar a mi amigo Alexander Briceño, conocido como el evangelista de la seguridad, para hablar de un tema que, como cosa no rara, siempre Alexander marca la pauta dándonos este tipo de informaciones y nos pone a investigar, ¿no? Que es sobre el tema de la transmisión del COVID o la transmisión a través del SARS-CoV-2, de la enfermedad del COVID, a través de aerosoles. Y para, bueno, darles solamente un sondeo, una breve explicación antes de que Alexander nos dé la información al detalle, es sobre esa transmisibilidad que pueden tener ahora el virus a través de estas micropartículas que anteriormente se creía que, bueno, los virus podían transportarse solamente en partículas hasta 100 micrómetros, pero ahora ya vemos que no, que en una menor tamaño aún están ahí las partículas. Pero bueno, y para conversar de este tema y hacerle una primera pregunta a Alexander, nos acompaña aquí. Alexander, tú que abriste este tema y comenzaste a escribirlo ya hace algún tiempo con información dura. Primero, darte las gracias y la bienvenida por aceptar estar aquí hablando de estos temas para la comunidad, para toda la gente de seguridad, siempre sin ningún ánimo de lucro, simplemente el de informar. Y lo segundo, bueno, que nos des tu opinión general sobre este tema de la ventilación, sobre los aerosoles y los niveles de CO2. Bueno, gracias David por la invitación y espero que todo el mundo, no pienso dar una clase de ventilación porque yo no soy especialista en ventilación, simplemente que me he tenido que repasar muchos conceptos de mecánica, fluido y termodinámica para poder aportar soluciones en esta área, como vamos a tener que hacer todos los profesionistas que queremos, que deseamos seguir trabajando en esta área. Pero mira, cuando hablamos de aerosoles en espacios cerrados tenemos que hablar de ventilación. El asunto de los aerosoles no es nuevo, el asunto de los aerosoles se viene discutiendo desde hace tiempo. El asunto cuál es que la OMS no acepta en un 100% ese concepto que los aerosoles son uno de los principales transmisores de este virus. Curiosamente, los estudios científicos demuestran que sí lo es. Ahí tenemos el caso entonces de un organismo que dice ser científico, lo que está actuando políticamente. Hay varias universidades muy grandes a nivel mundial, como la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, la Universidad de Zaragoza en España, una universidad en Polonia, dos o tres universidades, la Universidad de Denver, la Universidad George August de Alemania también, y hay dos institutos ahorita de higiene especializados y de química especializados alemanes que te dicen que la transmisión es, miren, un porcentaje más del 90% por aerosoles. Y cuando tú hablas con la gente y escuchas lo que están hablando estos científicos, que son científicos, no son jugadores de pelota, ni periodistas, ni influencers, ni habladores de pistoladas, verás que los tipos tienen la razón y por eso es que es importante este aspecto. Perfecto, bueno, y fíjate, yo hice un poquito la tarea, ¿no? De investigar y también vamos a dar ciertos datos aquí, seguramente en el grupo veremos algunos links. Y quería comentarte sobre todo sobre el caso de José Luis Jiménez. Él es doctor en química de la Universidad de Colorado. Pude investigar varios de sus podcasts e intervenciones que ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. De verdad, que me sorprendió que desde hace mucho tiempo ha estado hablando de esto que tú nos has estado hablando. Y creo que es un referente en cuanto a información. Y sobre todo para que todos podamos buscarla en español. Le vamos después a dar algunos datos, algunos links sobre las investigaciones que él ha estado haciendo y creo que es una de las personas que lleva la bandera en esto, ¿no, Alexander? José Luis Jiménez, sé que tú lo nombraste en alguno de tus posts hace poco.
Sí, es correcto. José Luis Jiménez es químico español, pero está trabajando actualmente en la Universidad de Colorado y es la persona que se ha parado de frente a decir que los aerosoles causan el 90% de los contagios, dejando ese 10% extra a cualquier otra cosa, pero los aerosoles son los que lo causan y lo que causan esos contagios. Y analizando la data de la Universidad de Colorado que se han tomado en hospitales y los análisis que se han hecho, porque la red que forma José Luis es una red que se llama CIRES, que está en varios países del mundo y que se dedica simplemente a eso, a analizar la química del aire y su relación con el CO2. Por eso es que ahí caemos en que es otro asunto totalmente diferente que da la ventilación del CO2. Y sí, José Luis Jiménez ha hecho un trabajo, no desde ahorita, sino desde el año pasado, le empezó a escribir, pero lamentándolo mucho, la OMS y el CDC del propio Estados Unidos no acepta las recomendaciones científicas de sus propios científicos. Lo único bueno en este caso es que la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la semana pasada marcó pauta en decir que el virus se transmite por el aire y el asunto de los aerosoles está 100% comprobado. Mira, ya no son dos o tres universidades ni son dos o tres científicos, por cientos de científicos y por cientos de universidades a nivel mundial. Imagínate, qué bueno ese dato. Y que quería compartir también algo que me pareció, bueno, una anécdota dentro de todo lo que tú estás diciendo y voy a leerlo aquí porque lo tengo. Es que el 18 de septiembre el CDC de Estados Unidos actualizaron sus guías para reconocer que el SARS-CoV-2 puede transmitirse por aerosoles. Pero este cambio fue retirado el 23 de septiembre de ese mismo año, 5 días después, y mencionaron que había sido publicado por error. Esto me pareció, esta data, incluso vamos a enviarle un poco los links donde pueden corroborar esto para que vean por dónde vienen estas incongruencias en cuanto a estos términos o a estos estudios, ¿no? Que ahora, por lo que nos está diciendo tú, Alexander, ya está confirmado. Pero ahora bien, está toda esta información. ¿Cómo debemos prepararnos las personas que estamos encargadas desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, para la adecuación de los nuevos espacios, para el retorno al trabajo, para la asesoría, con esta nueva información? Mira, David, hay varios aspectos que hay que ponerle el ojo y son aspectos que dependen también de las organizaciones, porque acuérdate que los cambios en los sistemas de ventilación y de purificación de aire donde aplican no son económicos y no todas las empresas los pueden aplicar. Tampoco la medición del CO2 es nada económica, porque cada medidor de CO2 Aranet 4 te sale aproximadamente en $200 comprados al por mayor, si bien hay otros dispositivos para medir el dióxido de carbono, este es el más efectivo porque puedes manejar varios con un solo teléfono celular y tiene muchas ventajas. No es para hacerle propaganda solamente a eso, pero entre los factores que tiene que manejar ahorita el prevencionista, a esto le va a caer muy bien a la gente que son ingenieros industriales, le va a caer esto como anillo al dedo, porque simplemente repasar unos conceptos básicos que vimos en la universidad y que se pueden aplicar hoy con toda normalidad. En cuanto a lo que es ventilación, hay tres aspectos básicos que voy a empezar a darles de una vez, que es lo que hay que tener en cuenta. Primero, el uso de extractores, ya que tiene que haber un flujo de aire y si no lo hay que crearlo. ¿Cómo se crea lo más fácil? Abriendo puertas y ventanas. Otro aspecto importante es la impulsión de ese caudal o de ese flujo de aire. Cuando es centralizado hay que impulsarlo para que entre y salga de los sitios. Estamos hablando de sitios cerrados. Y por último, en el caso de que yo no pueda ni extraer ni impulsar el aire, debo filtrarlo. Filtro HEPA, lo recomendado es el MER 13, que es el que está comprobado que filtra cualquier tipo de virus o cualquier tipo de partícula o agente alérgeno o como usted lo quiera llamar. Y como verán, es un concepto sencillo. Si yo filtro el agua que me tomo, ¿por qué no voy a filtrar el aire que respiro? Y eso viene del mismo José Luis, que es el que ha propuesto eso bastantes veces para que la gente recapacite.
Aquí otro aspecto que es bien importante que la gente recuerde es que ventilar no es mover el aire de un sitio a otro con un ventilador, es introducir aire del exterior y expulsar el aire que está en el interior de una edificación. Y te doy un ejemplo que debe estar corriendo por toda América Latina en los cines. Los Exacto. cines todos te están metiendo protocolos de bioseguridad. ¿Cuál es el protocolo de bioseguridad? Dos de tres medidas que están demostradas que no sirven. Primero, medir temperatura al entrar a los locales. Eso no está demostrado que sirve en ningún lugar. Segundo, el uso de gel alcoholado. Por lo general, el virus lo lleva la gente y si estamos hablando de aerosoles, las manos son inútiles en este caso. Y tercero, el distanciamiento. Pero cuando estamos en espacios cerrados, el distanciamiento, lo que se nombra comúnmente que es el control de las personas o el control de esa capacidad instalada que tienen los locales, que es reducirla, eso no funciona así. Tenemos que ver de nuevo en lo que es la ventilación para poder controlar el aire que entra y sale de ahí y reciclarlo o filtrarlo o lo que aplique en este caso, que todo va a depender también del equipo de aire acondicionado que tú tienes y del equipo de aire de HVAC que tú tengas instalado, porque todos los equipos no se prestan para esto. Exactamente, bueno, creo que dijiste un punto importante porque la mayoría o mejor dicho, todas las medidas que creemos que funcionan es, bueno, colocar a la persona de seguridad física a la entrada de algún recinto que nos tome la temperatura, que nos eche alcohol gel en las manos y pases adelante. Y quería hacer aquí un punto en específico con lo que es del CO2, que ojalá nos puedas hablar un poquito más de esto, que es que para garantizar que un espacio esté ventilado, los niveles de CO2 no deben superar los 700 ppm. Y obviamente, como tú dices, para entonces yo vigilar ese nivel de CO2 necesito un equipo de medición, que son estos medidores de CO2. Pero lo importante es que también nosotros como profesionales al menos sepamos este tipo de datos, pues sepamos cuál es la relación que hay con el CO2 y la ventilación, porque ahora se está hablando de que tenemos que medir el CO2. Bueno, obviamente porque los niveles un alto nivel de CO2 significaría que un espacio no está bien ventilado y esa medida ya está estandarizada. Incluso leyendo un poco sobre los artículos de José Luis, él dice que el CO2 no debe superar los 800 ppm en espacios cerrados. Y cuando se supera esta cifra, debemos tener entonces filtro EPA. ¿Okay? Pero en todo caso, siempre la recomendación es ventilar. Ahora, Alexander, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué, qué, qué debemos hacer? Porque fíjate, aquí por ejemplo, acá en Chile, ya esta semana estamos en una fase dentro de las fases que tiene, los pasos que tiene Chile, donde se están permitiendo las reuniones en espacios cerrados. Sin embargo, en todas las normativas no he visto hasta ahora nada que se hable acerca de la ventilación, pero sí hay solicitudes por parte de ciertos entes científicos en que se regule lo de la ventilación. Y yo creo que es igual en todos los países, ¿no? Pero tú que sé que tienes contacto desde, bueno, desde arriba de Estados Unidos hasta abajo, ¿qué has visto en cuanto al avance de esto, de las nuevas normativas, de que lo que la gente hace? ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Se le está prestando atención a lo de la ventilación? No, David, en América Latina estamos raspados en eso. Eh, yo que he tenido la oportunidad por tener centro de trabajo en prácticamente todos los países de habla hispana, no hemos dado con ninguna guía, con ninguna normativa que nos sirva o nos ayude. Nadie habla de la transmisión por aerosoles, nadie habla de ventilación, nadie habla del CO2. Y te doy un ejemplo, lo que están hablando los indicadores del CO2, lo del dióxido de carbono, para ser exacto. La OMS dice que son 1000 partes por millón de CO2 para que se hable de un espacio que pudiéramos decir que no está apto para que haya personas ahí. Pero la Universidad de Colorado y otras universidades, el Grupo Mesura de Valencia en España, la Universidad de Sevilla, el CSIC de España también, establecen como 700 ppm un valor orientativo, teniendo en cuenta que mientras más bajo es este valor, menor es el riesgo.
Recordemos que que el CO2 es un indicador que permite medir con precisión y exactitud la renovación del aire en espacios interiores. Recordemos que el CO2 se emite al respirar y a mayor cantidad de CO2, mayor nivel de riesgo y mayor nivel de exposición a que podamos tener a ese virus ya bien conocido por todos nosotros. Sí, porque ahora se me ocurren muchos otros casos, Alexandre, y por eso sí es que yo creo que también está el aspecto político, el aspecto económico y, bueno, todos los aspectos que podamos meter en esta olla, ¿no? Porque ahora se me ocurre cómo se miden los niveles de CO2 y de ventilación en el metro, cómo se garantizan, en cuántos fueron establecidos en su momento en condiciones normales y en cuántos deberían estar ahora. Para, por ejemplo, el transporte masivo, el metro. Por ejemplo, aquí el metro, yo sé que en Caracas, en el metro de acá de Chile, de Argentina, sé que en las horas punta o en las horas de mayor afluencia van a estar llenos de personas, tal vez ni siquiera con la distancia, y sé que es así porque yo me monto en el metro todos los días, no van a estar con la distancia establecida. Entonces, oye, el reto económico allí, o no sé si es político, ¿a dónde está? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué iniciativas has visto tú que haya en alguna parte del mundo para comenzar a cambiar esto? Mira, en Estados Unidos el grupo que forma José Luis Jiménez y lo que es el CINES de la Universidad de Colorado están haciendo un trabajo, sobre todo de información, él y todo su equipo y toda la gente que lo apoya, y divulgar esta información tanto en inglés como en español como en otros idiomas. Por ejemplo, en España tenemos AIDIAMOS, que es una organización sin fines de lucro, que sobre todo está centrada en las aulas y en los espacios de clase, que todos sabemos que son espacios cerrados. Y ellos están unidos a la Universidad de Zaragoza y Mesura, que es una organización valenciana también de España, que están promoviendo, aportando ideas, dando recomendaciones sobre los límites adecuados de CO2, cómo disminuirlo. Pero recordemos que, como tú mismo estás diciendo, hay unos problemas que tienen que ver mucho con la infraestructura de las edificaciones y hay que manejarlo. Y no todos están en capacidad de manejarlo. Entonces, simplemente con abrir una puerta y una ventana, si acá hacemos el cálculo volumétrico del espacio, podemos saber exactamente en qué estamos trabajando. Y para eso hay una gran cantidad de guías y trabajos que vienen, o sea, no solamente desde ahorita, desde este año, porque por lo menos te doy mira, la guía para calidad del aire interior, que no me recuerdo qué universidad fue la que publicó, la publicaron en el año 2010. Hay un reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, con un real decreto español que se publicó en el año 2013 y te establece, es uno de los que te establece 900 partes por millón de CO2 en edificaciones. Pero caemos en el caso práctico, metros, aviones, donde lo que hay es Exacto. una recirculación de aire, no una entrada o una filtración de aire, porque no todos los modelos de aeronaves tienen filtros HEPA instalados y no todos los filtros HEPA filtran lo que deben filtrar. Por eso es que hay que irse a una normativa que ya existen, que no son nuevas, que se vienen usando desde hace mucho tiempo en cuanto a lo que es filtración de aire. Exactamente. Y bueno, a las personas que escuchan acá el podcast le vamos a estar dejando, por ejemplo, hay un documento dinámico que sé que ha estado trabajando José Luis Jiménez y todos estos científicos, que se llama Preguntas frecuentes sobre cómo protegerse de la transmisión de aerosol COVID-19. Vamos a enviar por acá, es un documento dinámico porque se va actualizando a medida que los estudios van avanzando y es bueno que los profesionales de seguridad tengan al menos este tipo de referencia. Ahora, Alexander, pasa algo. Tú sabes que cuando comenzó todo esto, lo de la pandemia, yo recuerdo en los grupos de WhatsApp y en todas partes, había mucha información, ¿no? Como siempre, ¿no? Que se transmite así, que se transmite así. Y muchos dijimos, con toda la razón, yo también era de los que estaba diciendo, que debíamos esperar las informaciones de los entes científicos
con el poder de darla, que para este caso era la OMS. Ya después que pasó el año el 2020 y que vimos tal vez el manejo un poquito errático de la información de la OMS, oye, ¿qué recomendación se le puede dar a la gente? Porque tenemos esta información que es contraria o que ha sido omitida hasta ahorita por la OMS, ha sido omitida por el CDC. Entonces, uno que trabaja diciendo que tenemos que esperar la confirmación de los órganos responsables de dar la información, verá cómo hacer. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando? ¿Tomamos estos estudios? ¿Qué se hace? Mira, ahí hay un problema político y administrativo complicado, pero todo queda del sentido común de las personas. Si estamos viendo que hay gente bastante seria, organismos bastante serios, diciendo que esto se transmite por el aire debido a los aerosoles, señores, abran puertas y ventanas. Eso no da ni quita poner un ventilador para que saque el aire y otro para que lo meta. No tumba una empresa o no la lanza a la quiebra. Son asuntos de sentido común. Que las recomendaciones de la OMS han sido totalmente erráticas desde el principio. Es más, fíjate, ayer o antier salió el presidente de la OMS, ahora nuevamente. Presumen que el virus se puede haber escapado de un laboratorio porque hay ciertas particularidades que tiene este virus, como la mutabilidad de ciertos y determinados factores que no son normales. Por esa teoría de que un chino se comió allá en Wuhan un murciélago, eso no se lo creen ni ellos mismos porque, hermano, los chinos comen toda la comida que comen es cocida y preferiblemente frita. Y cualquier virus a 350 grados en aceite no sobrevive, o por lo menos hasta el sol de hoy. Entonces ahí hay muchas cosas incongruentes que tristemente los estados se han dejado guiar por politiqueros de oficio y por habladores de pistolada que no aportan nada, porque si bien muchos países tienen organismos científicos, tienen universidades y tienen gente haciendo trabajo, pero no les han parado, no les han hecho caso. Yo entiendo que el prevencionista debe buscar basamentos para sus medidas, pero en este caso aquí para el sentido común. Y lo ideal en este caso es formar equipos multidisciplinarios donde no solamente la voz del experto en prevención sea, sino la voz de un experto en medicina, la voz de un experto en seguridad, etcétera, 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 y generen soluciones, porque el problema es que aquí no estamos generando soluciones, el prevencionista no está generando soluciones hoy, está generando otras personas que nada saben y nada tienen que ver con prevención. Por supuesto. Bueno, yo voy también a leer otro dato aquí importante que vi, que es del doctor Anthony Fauci, el famoso director del Instituto Nacional de Alergia e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Creo que de los años 80 está ese señor ahí, y es el que muchas veces sale. Él hay una declaración que dio el 10 de septiembre del 2020, y esto es importante, pueden buscar la referencia de esto, y fíjense lo que él dijo. Los físicos de aerosoles que se han acercado a nosotros ahora nos han dicho que realmente nos hemos equivocado durante años y que las partículas de más de 5 micrones aún permanecen en el aire mucho más tiempo de lo que pensamos, cuando lo que solíamos decir empíricamente es que las partículas de más de 5 micrones caen al suelo y las menores de 5 micrones podían ser aerolizadas. Ahora sabemos que esto no es el caso. Entonces, fíjate que todavía la OMS se basa por todos estos estudios, como tú dices, que ya una cantidad de científicos, y me parece que son más de 250, Alexander, por los documentos que estudias del mundo, están diciendo, Sí. epa, mira, no, sí, estas partículas de más de 5 micrones se permanecen en el aire, el COVID está allí, el SARS-CoV-2, y la transmisión es por aerosoles. Eh, pero bueno, es de estos aspectos que difícil. Te decía esto porque sé que nosotros en los grupos, seguramente cuando enviemos esto, nos van a decir, pero es que la OMS dice esto, es que la otra dice lo otro. Pero creo que ahí es donde sale el aspecto de investigar, como profesionales de seguridad, y no quedarnos solamente con lo que dice el organismo, sino también investigar desde toda índole. Por eso, bueno, vamos a dejarle muchos links aquí en el grupo para que la gente haga su propia investigación. Pero Alexander, tú danos otras referencias. ¿Dónde podemos investigar este tipo de información? ¿Dónde podemos conseguirla para que el que nos está escuchando aquí, que
es el encargado de seguridad de una planta, de un equipo, y que lo que de repente es ver la información de la OMS, diga, bueno, voy a investigar en otra parte. ¿Esa otra parte dónde es? Mira, como te dije, te voy a dar unos nombres, voy a pasarte unos links ahora por ahí, por acá mismo, por el chat, pero principalmente donde consigues tu información sobre ventilación y medición del CO2 o los límites de CO2 recomendados en estos periodos. La organización aireamos.org, una organización española sin fines de lucro que han hecho un trabajo extraordinario para cambiar la mentalidad en España, que estaban un poco obtusos en cuanto, y están haciendo trabajo actualmente en aviones, en centros comerciales y en metros. ¿Por qué? Se sigue contagiando gente y esos son sitios cerrados con muy mala ventilación. La Universidad de Colorado, donde van a conseguir toda la información de José Luis Jiménez y del trabajo que él hace con su equipo allá. Tienen Mesura, webmesura.org, que es una organización también sin fines de lucro de la Comunidad Valenciana en Valencia, en España, que también van a conseguir mucho trabajo que están haciendo sobre las mediciones de CO2 y por qué ese número que estábamos hablando de 700 partes por millón es el más idóneo y no el de 1000 que te recomienda la OMS, que si mal no recuerdo lo estableció hace más de 20 años, no recuerdo la fecha Exacto. exactamente ahorita. También tenemos la Universidad de Zaragoza, que ellos todos juntos han trabajado en todo lo que son recomendaciones para tanto mejorar la ventilación de las aulas y de los sitios cerrados, ojo, de manera sencilla, simplemente con abrir puertas, ventanas, hacer un simple cálculo de caudal del aire, de disminuir el aforo de esos salones o de esas aulas, o sea, porque también hay medidas sencillas, no todo es complicado. No vamos a poner filtros MER 13 en todos los sistemas de aire acondicionado ni nada por el estilo. Hay muchas medidas sencillas porque a mayor cantidad de aire fresco, menor es la probabilidad de contagio. Y una de las recomendaciones más sencillas, trate de hacer todas sus actividades al aire libre. Que si van a volver a trabajar como trabajamos antes, y eso cada día está más difícil. Yo personalmente cada día lo veo más difícil, cada día lo veo más lejano, porque las organizaciones lo que están buscando es cómo facilitar o cómo continuar generando ganancias con la menor cantidad de gente posible y con la menor cantidad de instalaciones en riesgo. No, es así. Y ahora, bueno, ahí recordamos el aireamos.org, que ya vi que tiene un estudio interesante en aula. Está Evidencia, @Evidencia, que es Azucena Santillán, que creo que es de esta misma organización y tiene, wow, en Twitter toda una campaña, de verdad. Tienen videos, tienen música, tienen de todo para la concientización de lo que es la ventilación en los espacios. Incluso creo que me dio risa porque una de las canciones que tienen es Airemos para que no te aireen, ¿no? Aluciendo a que después no tengas que estar conectado a un ventilador allí mecánico. Pero entonces, para ir puntualizando, Alexander, los datos importantes, la transmisión ya comprobada del COVID-19 a través de aerosoles. ¿Por qué? Porque también esa medida que antes se manejaba de la cantidad de micrones y que estas gotículas caían al piso, ya está totalmente obsoleta. Tiene ya más de 30 años, los nuevos estudios indican que sí, que el virus está en el aire. Lo segundo, la ventilación, saber que en un espacio cerrado ahora la medida o la referencia que hay en cuanto a nivel de CO2 son los 700 partes por millón de CO2 para entonces garantizar de que un recinto cerrado esté bien ventilado. Y lo otro creo que ya es la parte de la conciencia, ¿no? De que la gente tome en cuenta estos estudios, que no esperen 6 meses a que de repente den el brazo a torcer todas estas autoridades y digan que sí, pero en 6 meses es mucho lo que puede pasar. Y al que nos está escuchando, que va a quedar esto allí, bueno, que tome estas medidas, lo que ha dicho Alexander, cosas muy básicas, ¿no? Como airear, hacer actividades al aire libre y poder tomar estas medidas sencillas todos los que estamos encargados de seguridad. Ahora, Alexander, no quiero desaprovechar la oportunidad también para
para que nos hables también un poquito, ¿no? Porque tocaste un tema ahí por encima, pero es un tema que siempre tocamos recurrente, que es cómo es la perspectiva de la vuelta al trabajo, qué es lo que se visualiza. Es que tenemos estadísticas por todas partes donde dice que la gente no quiere volver y desde el punto de vista económico creo que tampoco le conviene mucho a las empresas. Pero, ¿qué información nos tienes en cuanto a esto? Mira, David, eso va a depender de cómo se vaya desarrollando a nivel económico el problema a nivel regional de cada país. O sea, cada país tiene un problema, o sea, cada país tiene un rollo diferente a nivel económico. Hay unos que están mejor, hay otros que están peor, hay otros que no dan pie con bola, como dicen los jugadores de béisbol, que es buena parte, o sea, es la mayoría de los países de América Latina que no dan pie con bola porque cada uno se inventa unas medidas que ni en su propia mente saben de dónde las sacaron. Pero es complicado. ¿Qué maneja, que ya nosotros estamos manejando a nivel de Latinoamérica? Un modelo híbrido. Muy, la gente que deba trabajar o hacer teletrabajo, trabajará teletrabajo remotamente. Y la gente que va a trabajar porque su trabajo es fundamental que se haga en una oficina, porque tienen que revisar sistemas, tienen que velar por la seguridad de ciertos determinados equipos, etcétera, 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 se les debe adaptar un espacio de trabajo adecuado y seguro. Pero ese espacio de trabajo adecuado y seguro a esta nueva realidad que nosotros estamos afrontando ahora, no todas las empresas lo pueden costear. Porque ahí caemos en el asunto. Yo tengo que instalar filtros HEPA MERV 13, eso es económicamente un golpe al bolsillo de cualquier empresa. Los cines que abrieron, que acaban de aquí abrir aquí en Venezuela, sin ningún tipo de medida de protección o seguridad, y ni siquiera una asesoría adecuada. Ellos quieren abrir porque ellos quieren abrir y quieren generar trabajo y quieren generar ganancias, pero están sometiendo a la gente a un riesgo muy grande. Para mí, uno de esos negocios que están quebrados es los cines. Si bien estar sentado en una butaca con una pantalla grande y comiéndose unas cotufas, unas palomitas de maíz, como usted lo llame en su país, es muy agradable, pero ya a mí, con este nivel de problemas que tenemos encima, no me llama la atención. Sé que hay gente que no le para y también hay gente que tiene confundido lo que es la vacuna, que al final no es una vacuna. Entonces, tienen que tener en cuenta todos esos conceptos antes de ponerse o pensar que las cosas van a volver a la normalidad, porque no van a volver. O por lo menos a lo que nosotros conocíamos a principios del año 2019. Por supuesto. Y vamos a tomar en cuenta aquí, Alexander, porque por aquí tenemos bienvenidos a Edison, Pablo, Mikli, JN, no sé, JN, cuál es el nombre. Recuerden que si desean alguna participación, pueden darle al micrófono y aquí nos aparecerá la señal de costumbre para abrirles el micrófono si quieren hacer alguna consulta, si quieren dar alguna participación. Sé que muchos entraron ya cuando teníamos un rato grabando este chat de bots, pero bueno, hemos dado creo que un poco el resumen y dando las aclaratorias del caso. No somos especialistas en el área para nada, pero sí estamos en la vanguardia de las investigaciones y de lo que se está tratando en estos últimos tiempos. No sé si, vamos a ver si Migli, ¿vale? Migli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está Pablo. Vamos a darle a todos la oportunidad si quieren participar. Buenas tardes, buenas noches, Migli, ¿cómo estás? Oye, se te escucha entrecortado. Se te escucha entrecortado, Migli. Tal vez por la señal. Ok, bueno, igual. Sí. Está muy bueno. Cuando digo país, Oye, Migli, lamentablemente se te escucha entrecortado. No sé si Pablo o Edison o JN quieren aportar algo, hacer alguna consulta o hacer algún aporte. Ya tienen habilitado la opción
para poder acompañarnos y hablar en esto. Bueno, Alexander, entonces, digamos, si alguno, lamentablemente Mili creo que no debe tener buena señal. No sé si alguna otra persona vaya a participar, igual nos habla y listo. Entonces, para culminar ya con el tema, Alexander, que hemos estado hablando, un poco vamos a recordar, porque creo que la función de esto y que estamos grabando este chat de voz es que la gente siempre pueda conseguir tanto medios de información como recomendaciones y como una información que le sea valiosa para su trabajo. Entonces no sé si puede hacer ahí un esfuerzo en dar un resumen de cuáles serían las principales recomendaciones para este caso y para esta nueva información del el COVID en aerosol y el CO2 y la ventilación. Mira, te lo resumo en 4 aspectos, que como yo lo he estado resumiendo con la gente que lo he estado compartiendo. Primero, reducir el tiempo de exposición. Mientras usted esté en un sitio cerrado por más tiempo, usted corre mayor riesgo de contagio. Eso no es discutible, está comprobado científicamente. Hay que reducir el tiempo que pasamos entre 4 paredes y donde no hay una ventilación externa, o sea, que el aire de adentro entre. Otro aspecto importante que viene amarrado al que les estoy hablando, ventilar. Cuando hablo de ventilar es que entre aire del exterior al interior y el del interior salga al exterior. Es un concepto muy sencillo, no hacen falta sistemas de aire de HVAC avanzados, simplemente abrir puertas y ventanas donde se puede hacer, porque en todos lados tampoco se puede hacer. Purificar el aire donde haga falta hacerlo, se pueden instalar purificadores de aire. Y los purificadores caseros, o sea, hechos en casa con 4 filtros MER 13 y un ventilador de esos cuadrados, que máximo el costo no te pasaría entre $30 entre todo. Eso ha resultado ser más efectivo que los filtros de más de $1,000. Incluso José Luis Jiménez creo que tiene unos estudios bien interesantes en la Universidad de Colorado con respecto a eso, que han dejado mal parado muchas marcas que venden esos equipos. Y por último, ¿cómo comprobamos que todas esas medidas están trabajando? Midiendo el CO2. Porque si partimos de que a menor CO2, menor es el riesgo, esa medición correcta y exacta del CO2 nos va a ayudar bastante, y sobre todo cuando estamos en espacios cerrados. Perfecto, Alexander. Bueno, chicos, Sí, está un poco Ajá, Migli. Uy, lamentablemente es que no se te escucha. Sí. Migli, se te escucha entrecortado. Lamentablemente se te escucha entrecortado. Pero bueno, tendremos ya oportunidad, Migli, de poder compartir y que tengas una mejor recepción para hacerlo. Bueno, entonces con este resumen que nos ha dado Alexander y con todo lo que hemos hablado hasta ahora, esperamos que esta información, que fue corta, ya estamos en los 40 minutos, siempre este espacio es corto, estas conversas con personas que tienen información de vanguardia y que hemos decidido llamar mentores en acción, es un poco lo que queremos, ¿no? Como ya dije, haciendo las aclaratorias pertinentes acerca de cada uno de los temas. Siempre damos la posibilidad de que la gente investigue y de que de todo lo que hemos hablado aquí, investigue. Vamos igual a Alexander, bueno, tenemos el compromiso de Alexander que nos va a enviar unos links de interés para que puedan ustedes investigar más. Vamos a enviarle video, vamos a enviarle, creo que toda la información que tengo aquí, porque creo que es pertinente que todas las personas de seguridad se documenten, investiguen, estén a la vanguardia de saber de todos estos avances. No podemos quedarnos esperando que la OMS de algún dictamen errático que ya hemos visto durante estos 2 años, que han sido erráticos. Ya no podemos decir otra palabra sino eso. Entonces, bueno, Alexander, de verdad, muchísimas gracias siempre por la aceptación a a todos estos inventos que hacemos y hablamos por todas las plataformas, por Instagram, por Clubhouse, por Facebook, por donde nos digan, hablamos y comenzamos a dar nuestra opinión y ojalá que sea bien recibida. Muchísimas gracias, Alexander, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, David, porque la idea es esa, compartir la información que uno tiene y lo poco que uno sabe, lo que uno está aprendiendo sobre la marcha, que en este efecto es lo que más me gusta a mí, lo que yo he tenido que reaprender
desaprender y volver a aprender, porque ya yo de mecánica, fluido, de termodinámica y de cosas de ventilación yo no me acordaba, porque eso pasó por la universidad, pero yo no pasé por ahí. Ok, bueno chicos, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Esto va a quedar grabado y lo vamos a subir tanto en el grupo como en todas nuestras redes sociales para sus comentarios y aportes. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, Alexander.